Yo quisiera hablarles, amados, acerca de la gratitud activa la multiplicación. La gratitud activa la multiplicación. A mí me hacía recordar esta semana algo que leí hace mucho tiempo de una famosa escritora que se llamaba Helen Keller. Y Helen Keller, ella nació ciega, no podía ver. Y se convirtió en una de las mejores escritoras, conferencistas de su tiempo. Y algo que, una de las frases que ella dejó es que decía: se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que se me ha denegado. Y creo que a veces perdemos la perspectiva de la vida cuando nos quejamos más y agradecemos menos. Hace muchos años atrás, unos 5 años atrás, yo estaba en mi ciudad, en Honduras, y yo estaba analizando, estaba muy enojado con uno de mis hermanos porque habíamos hecho algo juntos y al final pues él tomó una decisión distinta y estaba muy molesto con él. Muy enojado con él. Él es un buen hombre, es un buen tipo. Yo recuerdo que un pastor amigo pasó por mi casa y fuimos, él tiene negocios, entonces me dice: voy a ir a comprar unas cosas, acompáñenme. Y me fui con él mientras él hacía toda la transacción, las compras que necesitaba hacer. Yo estaba en el carro y estaba pensando y meditando, y digo: qué barbaridad, qué pasó. O sea, pensando en todo el mal negocio que había hecho mi hermano, ¿no? Sin consultarme. Y pensando en eso y muy molesto con eso, empecé a ver un muchacho que andaba totalmente ebrio, andaba borracho. De esos, allá le llamamos pateros, que son gente que anda en la calle arrastrándose en la calle. Y miré que uno de sus hermanos, o su hermano, lo intentaba levantar porque él estaba arrastrándose hacia un basurero para agarrar basura y buscar algo de comer ahí. Y yo comencé a verlo a él y mirar cómo su hermano se sacrificaba por levantarlo, le echaba agua en la cabeza para que pudiera la borrachera bajarle un poco, y lo limpiaba miraba yo el sacrificio y el trabajo que estaba haciendo el hermano. Y me puse a pensar yo: tú estás molesto con tu hermano, pero tu hermano no es él. Mira, tú estás molesto, pero tú no estás cargando con tu hermano ahí. Mira, tu hermano hizo y cometió un error, pero no es el borracho que tú lo andas cargando. No es esa persona que tú estás preocupado qué le va a pasar o en qué problema se metió. Y comencé yo, eso me trajo mucho a memoria, porque dije yo: es verdad. A veces estoy del lado equivocado de la balanza. Estoy quejándome más y agradeciendo menos. Y cuando en ese cuadro nosotros, amados, comenzamos a hincarle más el diente a la queja y menos al agradecimiento, menos a lo que sí nosotros tenemos, amados, nos salimos del propósito. Cuando nosotros, amados, en vez de ver las bendiciones que tenemos en mano, amados, empezamos a darle más rienda suelta a lo que nos hace falta, a lo que perdimos. Nos enfocamos más en las oportunidades que ya se fueron, esas oportunidades que ya no van a volver. Amados, nos perdemos del regalo maravilloso que Dios nos da a nosotros, que el regalo maravilloso que nos da a nosotros es el presente. Por eso se llama presente. Es un regalo, el hoy. Hoy, amados, disfrutemos hoy. Mañana es un lujo que nosotros no tenemos. No sabemos si vamos a llegar mañana, si vamos a amanecer mañana con vida. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa perspectiva, es cierto, tenemos planes, tenemos metas, tenemos proyectos, sabemos que hoy estamos en lo que agradecemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, agradecemos por lo que hoy tenemos, pero mañana, si Dios nos permite vida, o en el futuro, 5 años, 10 años, sabemos que vamos a estar mejores todavía, pero no vamos a quejarnos
y permitir que la ansiedad robe la paz y las energías de hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros si mañana vamos a estar. El apóstol Pablo, amados, él hace una mención espectacular acerca de la gratitud. Siempre en las cartas que el apóstol Pablo escribe, en esas cartas siempre él comienza agradeciendo. Siempre él comienza dándole la honra y la gloria a Dios. Y en el libro de Efesios, Pablo dice, he sido enseñado, dice, cualquiera que sea mi situación, sé tener y sé también estar en escasez. Pero él agradece a Dios siempre. Él da gloria y honra a Dios. Y creo que cuando la palabra de Dios se nos revela en nuestras vidas, el mensaje de Dios viene a lo profundo de nuestro corazón, podemos entender una sola cosa. Y esta la aprendí yo, amados, en un momento de quiebre, de crisis personal. Y que lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Mire, cuando usted ve, por ejemplo, la vida de José, cuando es vendido por sus hermanos, su papá lo ama, él está en una cumbre. Su papá lo envía a ver a sus hermanos, él desciende, sus hermanos lo venden y al venderlo, él desciende más. En vez de decir, ¿sabes qué? De papá yo voy a seguir subiendo para arriba. Él comienza a bajar. Sus hermanos cuando lo venden a la caravana, lo llevan a Egipto. Y cuando llega a Egipto, ellos lo vuelven a vender nuevamente a Potifar. La mujer de Potifar se enamora de él o quiere tener relaciones con él y va a la cárcel, va más abajo todavía. Y estando en la cárcel, amados, ahí es donde... Pero cuando usted ve la vida de José, aún las cosas que va pasando, él no se queja. Él sigue agradeciendo a Dios. Él sigue conectado con Dios. Él no se desenfoca de su relación con Dios. Él sigue, amados. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Es, a lo largo de mi vida he conocido grandes hombres de Dios. He conocido personas que están en la cúspide espiritual, en grandes ministerios. He conocido empresarios que he andado con ellos, gente multimillonaria. Dios me ha permitido esa bendición. Y me ha tocado también ir y hacer meriendas, y mi esposo y yo, de nuestros ahorros, y poderlas compartir con los menos necesitados también. Hemos estado desde las esferas más altas y las esferas de los escalones más necesitados también. Pero hay algo que yo he podido notar en la gente que ha logrado el éxito, en las conversaciones que he podido tener, es gente que no se anda quejando de la vida. Es gente que cualquier cosa, ellos ven una oportunidad, lo ven desde la óptica de una oportunidad distinta. Si fallaron en algo, dicen, no, esta es una gran oportunidad para comenzar de cero sin menos errores. Esta es una gran oportunidad para no volver a cometer este error. Pero también, amados, he conocido gente que toda una vida quejándose. Toda la vida quejándose. No sé si usted lo logró ver en las redes sociales, cuando en la pandemia mucha gente de corazón generoso iba y hacía bolsas y las entregaba a muchas personas, y muchas personas abrían las bolsas y decían, no, pero me dieron esto, y cómo es posible que me dieron esto no me va a gustar un par de días, aquí le hace falta esto, le hace falta lo otro, y mira, y ¿quién se cree que somos nosotros para que nos den estas miserias? Se comenzaban a quejar, amados. Y esa ingratitud, amados, se podía ver en sus corazones, en sus palabras, en lo profundo. Porque en otra persona podía haber dicho, ¿para qué voy a ir a hacer esto? Mejor me quedo en mi casa. Pero ahí, amados, tenemos que aprender nosotros a ser agradecidos siempre, en cada una de nuestras batallas que tengamos. Nunca, amados, nunca usted vive en la queja. Si usted es de esas personas que se queja por todo, haga un recuento en su vida. Haga una estrategia en su vida. Cambie su manera de pensar. Cambie su manera de vivir.
Cambie, amado, porque eso jamás lo va a llevar a conectarse con lo eterno, con lo que Dios tiene para su vida. El apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 19, están siempre, miren la palabra que utiliza, están siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Mire, dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Porque por muy difícil que sea la crisis, hay una enseñanza en esa crisis. Hay una enseñanza, amados, en esa crisis. En ese problema usted puede recibir una enseñanza y volverse más sabio, volverse más inteligente, volverse una persona de consejo, porque ya vivió una crisis, y esa crisis, amados, a usted va a ser en la columna para que otros no caigan en ese problema, no sean presa de ese problema. Por eso el apóstol Pablo dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el verso 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Estas cosas, amado, el estar siempre gozosos, aun cuando la situación sea muy difícil, aun cuando un diagnóstico venga muy severo y muy agresivo, estar gozosos, porque el diagnóstico no decide el día que nos vamos de esta tierra. Lo que diga el médico no decide lo que va a suceder en el futuro. Eso no lo decide. El jueves pasado mi esposa compartía el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando nosotros, amados, no nos dejamos gobernar por un diagnóstico médico, no nos dejamos gobernar por una carta de un abogado, de una demanda, entonces, amado, ahí la mano de Dios viene sobre nuestras vidas. Porque no comenzamos nosotros a quejarnos ni a lamentarnos, sino a darle la honra y la gloria a Dios. La acción de gracias, amado, es un aspecto fundamental de adoración. En el Antiguo Testamento, antes de la era cristiana, los sacrificios y ofrendas se presentaban delante de Dios y no se realizaban a regañadientes. Se realizaban, amados, con gratitud, con alegría, con gozo. Por eso, amado, cuando usted venga a la iglesia a congregarse el domingo, hágalo con amor, hágalo con gozo. ¿Cuánta gente en el mundo, amados? Y usted leyera o buscar información de los países comunistas debajo de la tierra, en cuevas, están ahí adorando a Dios. Usted y yo hoy, mire, está fríísimo allá afuera, pero estamos calentitos aquí, glorificando a Dios, adorando a Dios. Hay maneras, amado, para estar, hay muchos motivos para estar alegres, para estar contentos de que el Señor está de nuestro lado, está con nosotros. Decía el salmista en el Salmo 54:6, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Mire, el salmista David tenía mucho por qué estar amargado. Los desiertos que él vivió, las cuevas donde él vivía. Pero ahí en esa cueva, amados, usted lee el Salmo 34. El Salmo 34 es una exquisitez de adoración. Cómo David motiva a los que están con él a adorar a Dios, a buscar a Dios. Él está en una cueva. Él está, amados, en uno de sus peores momentos. Pero él decide buscar a Dios. Él decide conectarse con Dios. Él no deja que la crisis lo aleje de Dios. Entonces, tenemos que tener un corazón agradecido, un corazón conectado con Dios. Y hay gente, amados, mal agradecidos, que decimos: ¿sabes qué? A mí qué me importa lo que esté pasando allá afuera. A mí qué me importa lo que haya pasando. Yo voy a hacer esto a mi manera. Y la Biblia menciona, amados, en el libro de Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, narra acerca de que Jesús va caminando y le aparecen 10 leprosos. 10 leprosos que le dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se para
y le dice a los 10 leprosos: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando estos van de camino, dice la palabra que son sanados, reciben sanidad, se dan cuenta que las llagas han desaparecido. La lepra, amados, quitaba la sensibilidad, del dolor. Por eso los leprosos a veces eran comidos por ratas, a veces eran picados y no sentían las llagas, eran terribles en su cuerpo, pero habían perdido la sensibilidad del dolor. Pero cuando ellos van de camino, comienzan a sentir, ya que sus pies se cansan, comienzan a sentir el dolor de algunas heridas de que habían sufrido. Comienzan a ver que muchas cosas comenzaron a desaparecer, comenzaron a sentirse vivos otra vez. Y hay uno que reconoce: quien me sanó fue Jesús, quien me sanó, esa palabra que dio fue Jesús. Y regresó donde estaba Jesús. Pero a mí me sorprende lo que la Biblia dice. Dice: y este era samaritano. Un samaritano, amados, era un hijo de un judío con un gentil, alguien que no era del pueblo judío. Entonces a ese tipo se le llamaba, o a esa persona se le llamaba samaritano. Y un samaritano para los judíos era alguien peor que un perro. Era alguien, amados, que era lo peor que le podía pasar a una persona, según los judíos, haber nacido, ser un samaritano. Y este samaritano reconoce que la voz del maestro, la palabra de sanidad del maestro, se ha hecho efectiva en su vida. Y dice: ¿sabes qué? Yo voy a regresar. Y dice la palabra que regresó alegre, regresó gritando y se postró delante de Jesús y le dice: gracias por haberme sanado, gracias por haber hecho la obra en mí. Y Jesús dice: ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué se hicieron? Es increíble, amados, y es lamentable que solo el 10% regresó a darle gracias al Señor. Jesús estaba esperando que los 10 llegaran agradecidos de donde Él, a darle gracias. Y a veces, amados, nos volvemos y se nos hace más fácil ser como esos samaritanos, como esos 10 judíos, que ellos se creían, que ellos se merecían. Somos el pueblo de Dios, somos los escogidos de Dios, va a mandar Dios un Mesías que nos salve a nosotros, la sanidad es nuestro derecho. ¿Por qué tengo que andar agradeciendo un derecho yo? ¿Por qué tengo que ser agradecido por eso? Y la arrogancia en el corazón, amados, que estos hombres cargaron, la demostraron en algo tan, pero tan, amados, que ellos lo vieron algo común. Y a veces nosotros decimos: pero qué mal agradecidos son. Pero a veces somos iguales nosotros, amados, o peores. Que a veces en la palabra gracias, ¿cuánto nos cuesta decirla? Tanto. Que a veces vamos al restaurante y está el mesero y nos lleva el agua y igual le va a pagar, dice uno. Es más, le voy a dejar propina. ¿Para qué tengo que agradecer? Pero la gratitud no solamente es por él, sino por la bendición de Dios de poder ir y pagar a un restaurante, una comida, un almuerzo. El agradecimiento, amados, no lo perdamos. Hay cuántas personas, miraba una estadística esta semana de uno de nuestros países latinoamericanos, que la mayor parte de la gente vive con 76 centavos de dólar al día. Imagínense ustedes, 76 centavos de dólar al día una familia. ¿Me cambio? Y nosotros estamos aquí y decimos: ay, hermano, pero es que yo no tengo mi casa todavía. No, hermano, pero es que si usted viera, yo necesito un carro nuevo. Cuando lo tenga, ahí sí voy a ser agradecido. Aprendí esto, no, yo tengo que empezar a disfrutar cada paso de mi vida. Incluso, amado, hasta una bebida. Si usted va a tomar un café, tómelo despacio, hermano. Disfrútelo, nadie se lo va a quitar. Dele gracias a Dios. Tenemos que tener un corazón más agradecido. Un corazón, amados, que en nuestro respirar se sienta el agradecimiento. Seamos como ese samaritano. El samaritano se sentía peor que un perro. Pero aún cuando se sentía así,
Dijo, la honra y la gloria es para Él. La honra y la gloria es para Jesús. Yo se la voy a dar siempre. Y Él regresó contento, regresó alegre. Pero imagine la satisfacción de este hombre, que no sé, que Jesús le dio la honra a Él. Lo honró, decir, tú has venido a dar gracias. Pero otra de las cosas importantes, que no se dejó contaminar por el malagradecimiento, la ingratitud de aquellos otros 9. Que la presión del grupo, amados, no nos desenfoque de ser agradecidos con Dios. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que cuando la ingratitud entra en el corazón, amados, ahí comienza la corrupción en una persona. La corrupción entra. Y cuando la corrupción entra en el corazón, la ingratitud, el ser mal agradecidos, se nota por todos lados. Por eso usted va a ver personas que en su momento, incluso en el tiempo de elecciones, le prometen de todo a la gente. Y la gente va y dice, este sí habla bonito, y va, no se fija, no ve el cuadro completo de eso. Y no que va y después el malagradecido, corrupto, llega arriba y no le importa lo que está haciendo. Porque la corrupción entró siendo malagradecidos. Y el Señor lo habla. Y dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 13, verso 1 al 5, y dice, también debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y mire la palabra que dice la siguiente, ingratos, malagradecidos, ingratos, dice, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? A estos evita. A un malagradecido. Hermanos, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, evita a un malagradecido. Porque el malagradecido, hermanos, cuánta gente. He tenido personas, amados, cercanos a mí, que dieron todo por una persona que venía de camino, se endeudaron hasta lo que ya no tenían, lo trajeron acá, lo tuvieron en su casa, y esa persona se fue sin pagarles y hablando peste de ellos. La Biblia dice malagradecido. Mira que está en lo mismo con los soberbios, con los traidores, con los brujos, con los hechiceros. Está en la misma lista un malagradecido. Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué a este país, un día para agradecer a Dios. Sé que están los 365 días, pero hay un día que se cierran las tiendas, se cierran los mercados y hay que agradecer a Dios. Y nosotros tenemos, amados, que como creyentes en Dios, ser agradecidos siempre. Aleluya. Si alguien le dio un vasito de agua, mire, la Biblia lo menciona eso y dice que el que da un vaso de agua a un profeta, bendición de profeta recibe. Entonces cuando alguien un dulce que le dé a usted, diga gracias por este dulce, aunque usted no se lo vaya a comer, usted esté a dieta o no le gusten los dulces, pero usted agradezca ese gesto. Ser agradecidos, hermano, porque el agradecimiento trae multiplicación. Cuando somos agradecidos, amados, un día dice la palabra que Jesús se subió a la barca y la multitud lo siguió.
Dice el libro de Mateo capítulo 14. La multitud sigue a Jesús. Y Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Y cuando él preguntó, ¿qué andamos? ¿Qué tienen ustedes? Le llevaron los panes y los peces. Y dio gracias a Dios. Y al dar gracias a Dios, hubo una multiplicación de los panes y de los peces. Cuando somos agradecidos, se abren las puertas, amados. Se abren las puertas para la multiplicación. Se abren las puertas para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios siempre. Porque el no ser agradecidos con Dios, hay consecuencias. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8 al 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y todo comienza, amados, con un corazón malagradecido, con un corazón apartado, con un corazón que permitió que la corrupción entrara a sus vidas. Y se olvidaron de aquellos que un día estuvieron con ellos. Tenemos que ser agradecidos siempre, hermano. Siempre. Por eso dice la palabra que en cuanto a la fe fueron reprobos, mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifestará o será manifiesta a todos. Por eso muchos, incluso el Señor le dice a Elí, cuando está el sacerdote que le había dicho, tu casa me servirá perpetuamente. Pero Elí, por no querer ofender a sus hijos, nunca les llamó la atención. Nunca les dice nada, y los hijos iban y agarraban las ofrendas para comprar prostitutas, y las prostitutas incluso las llevaban a la iglesia, y allí en el altar se acostaban con ellas. Y Elí dice, no, ¿cómo va a ser que yo voy a estorbar a mis hijos? No, para nada. Y Dios le dice, tus hijos nunca más me van a servir. Se apartó la gracia y el favor de Dios sobre la vida de Elí, sobre la descendencia de Elí. Porque nunca en agradecimiento a Dios, Elí se atrevió a decir, ¿sabe qué, hijos? Aquí vamos a honrar a Dios. Aquí somos una familia que honra y que agradece a Dios. Y el agradecimiento a Dios, hermanos, comienza con nuestras actitudes. El ser agradecido con Dios comienza en cómo nosotros tratamos a los demás, cómo nosotros nos comportamos. La generosidad que nosotros tenemos es parte de ser agradecido con Dios. La generosidad en el servicio en la obra, en trabajar en un ministerio, en hablarle a otro de Dios. ¿Cómo nosotros, amados, no ser agradecidos con Dios? Hace un par de semanas yo me propuse, dije yo, esta semana no voy a dejar ni un solo día, que siempre lo he hecho, siempre estoy mandando textos, estoy haciendo algo, pero me propuse a evangelizar 200 almas para Cristo. Habíamos, en agradecimiento a Dios, había cerrado un caso, una demanda que me habían hecho, y la habíamos, después de varios tiempos, casi 2 años, luchando con esa demanda, la logramos cerrar y se cerró el caso y se terminó todo. Y recibí un gran alivio. Dije yo, ¿cómo yo puedo agradecer a Dios por ese milagro que Dios ha hecho en mi vida? Y mire, dije, yo voy a evangelizar, porque si el mismo Dios mandó a su Hijo a la cruz a morir, y no fue para enriquecernos a nosotros, que eso es parte, no fue para que estuviéramos bien, sino para darnos vida eterna, para que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento, en agradecimiento a Dios, amado. ¿Cómo nosotros vamos a decir, cómo puedo agradecerle a Dios? Levantó, cuéntele a otros lo bueno que Dios ha sido con usted. Y usted puede decir, bueno, que yo nunca he sido sanado de una enfermedad, yo nunca he tenido un problema grande y Dios me ha sanado. Pero si Dios te ha puesto buenas amistades, ¿cómo no vas a estar agradecido con Dios? Si Dios te ha puesto a alguien que te dé un buen consejo, dice, no, hombre, yo estoy agradecido con Dios porque la vez pasada encontré a alguien y me dio un buen consejo.
Porque el mal consejo te lo va a dar cualquiera. Pero un buen consejo, una palabra de inspiración, una palabra que te deje reflexionando, pensando, no es cualquiera que te la va a dar. Y ahí hay tanto por agradecer a Dios, tanto para poder compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Agradezcamos a Dios, amados, y contemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amados, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Miren lo que dice la palabra en el libro de Juan, hablando también de Jesús. San Juan capítulo 11, verso 41 al 44. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy. Mire la palabra nuevamente: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto de un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Amados, pero comienza con la gratitud. Él dice: gracias, Padre, porque sé que me oyes, que aún lo que está muerto, amados, aún los sueños que puedan estar muertos, aquellas metas que tú dices son inalcanzables, pero en gratitud: Señor, gracias porque me tienes con vida, me tienes con fuerza, tengo un trabajo, quizás en un solo momento se pueden abrir las puertas y puedo llegar a esa meta, a ese anhelo que tengo, pero todo, dice, como dijo el apóstol Pablo, porque esta es la voluntad de Dios. Ser agradecido primeramente. La gratitud comienza con eso. La bendición, la multiplicación, el resucitar los sueños que habían sido muertos, aquello que había estado ya en el olvido, aquello que ya se había dado por hecho que nunca más iba a volver. Pero la gratitud lo abre. La gratitud, amados, ser agradecidos. Quizás hoy no estás donde tú quieras estar. Quizás estás esperando en el mejor mañana. Pero da gracias por el hoy. Da gracias porque hoy estás respirando. Da gracias porque hoy tienes una casa. Da gracias hoy porque hoy tienes un techo. Da gracias porque hoy tú te levantaste y tenías un pan en tu mesa. Da gracias porque hoy tenías agua con poder bañarte, poder cambiarte. Tenías una ropa para poder abrigarte. Tuviste hoy la oportunidad, la bendición de contar con internet, con un teléfono, con tus hijos que están a tu alrededor. Hermano, ¿cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no decir, sabe qué, Señor? ¿Cómo yo puedo negarte? ¿Cómo yo puedo rechazarte? ¿Cómo yo puedo estar mal agradecido si todo lo que tú has hecho en mi vida? Amado, tanto por agradecer. Tanto por estar contento con Dios, tanto por estar, amado, tener tanta bendición a nuestro alrededor. Y sabe algo, que el enemigo viene y te hace creer que necesitas demasiado y que cómo le vas a dar gloria a Dios si tú, mira, te hace falta tantas cosas. Pero, amado, tenemos que ser agradecidos con lo mucho o con lo poco que tengamos. Porque Jesús dijo que por mucho que nosotros nos afanemos y por mucha ansiedad que tengamos, jamás nos vamos a vestir como los lirios del campo. Jamás vamos a crecer un par de pulgadas más. No va a llegar, hermano. Solamente tenemos que entregarle nuestras ansiedades al Señor. Y a veces el exceso de ansiedad nos roba a nosotros las bendiciones que hoy tenemos en nuestra mano. Amado, tu momento, el momento que estás hoy, quizás estás en una crisis, quizás estás en un problema, quizás estás saliendo de un problema, quizás te sientes cargado, te sientes angustiado, te sientes solo, te sientes triste, sientes que te hacen falta muchas cosas, pero aún en medio de esa crisis, da gracias, da honra a Dios. Y no te quejes por eso, solo dile: Señor, enséñame
¿Qué es lo que tú me quieres enseñar por esta crisis? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar en este problema? ¿Cuál es lo que tú quieres hacer en mi vida? Es un momento especial para darle gloria y honra al Señor. El salmista decía en el Salmo 100, verso 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabemos al Señor, hermano. Póngase en pie, por favor.